Buenas noches, don Rodrigo Fernández Díez. Vamos a hacerle una pregunta y usted nos la va a desarrollar a profundidad. ¿Le parece bien? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál consideraría que es la diferencia entre colonia y virreinato? Pues esta disyuntiva, esta diferencia entre la colonia y el virreinato es particularmente importante en el caso de la Nueva España, porque ha sido un tópico muy común de la leyenda negra. Y conviene verlo de la siguiente manera. El modelo colonial es un modelo de expansión que la antigüedad ya había conocido, tiene su raigambre histórica. Los antiguos romanos habían fundado colonias. Los antiguos griegos habían fundado colonias. Las colonias más célebres, sin embargo, son quizá de los fenicios. Cartago, colonia de Tiro. Y lo que caracteriza a la colonia desde la antigüedad es tener como principal objetivo la extracción económica. También, por supuesto, el dejar una población estratégicamente conveniente en ese lugar. Pero su principal objetivo es la extracción económica. Luego, entonces, una colonia no suele tener la misma raigambre cultural que la metrópoli, ni que otras formas de expansión. Porque, por así decirlo, una colonia tiende a ser más desechable. Se llega, se extrae, se comercia lo que tiene que comerciarse, y cuando ya no dé más de sí la localidad, se mueve el asentamiento del lugar. Este fue el modelo bajo el cual se extendió el Imperio Británico, o quizá no el Imperio Británico, pero podríamos decir la esfera anglosajona en América, bajo el modelo estrictamente colonial. Se otorgaban las llamadas charters, que son análogas a nuestras cartas pueblas, pero más bien modernizadas, que lo que permitían era el establecimiento de una determinada colonia, seleccionándose ya desde el inicio la ubicación geográfica, porque tienen una intención estratégica y de extracción comercial. Donde se sabe que va a haber pieles, se colocaba. Donde se sabe que va a haber un cierto mineral, se colocaba, etc. Algún recurso importante para la metrópoli. La colonia es esencialmente un establecimiento de intención mercantil, aunque genere en ocasiones estructuras de carácter más bien militar. Por ejemplo, las fuertes cadenas fronterizas, etc. Una milicia incluso. Las colonias ocasionalmente generaban sus propias milicias. Sin embargo, ese es todo el alcance de la colonia. Inglaterra en América no dejó gran huella cultural, o la dejó solo por accidente. Dejaron estos establecimientos mercantiles, una población económicamente próspera, eso sí, pero no dejaron ningún monumento histórico, grandes edificios que se hayan dejado para la posteridad, grandes vías, carreteras, universidades, no dejaron nada de eso. Harvard, cuando la fundaron los ingleses, era una mera escuela para aprender a leer, contar y escribir. O sea, era una educación más bien básica, y ese es el origen de Harvard. En cambio, el modelo virreinal que se extendió a América desde España, dicho con mayor exactitud, por la monarquía castellana específicamente, la corona de Castilla, no fue de extracción económica, fue más bien un asentamiento múltiple en sus significaciones: poblacional, cultural, religiosa, económica, militar y en todos los demás ámbitos que uno puede imaginar. Por eso la monarquía hispánica en América sí dejó universidades por todos lados, catedrales
Iglesias en cada pueblo, pueblitos completamente perdidos de asemileros. Hay iglesias que hoy en día son reconocidas como patrimonio cultural de la humanidad, hasta en pueblos perdidísimos, hoy diríamos irrelevantes poblacionalmente hablando, hasta ahí. Y esto es particularmente importante porque lo que estaba extendiendo Castilla en América no eran reproducciones mercantilizadas de sí misma, eran reinos y señoríos, muchos de los cuales ni siquiera fundó, sino que simplemente existían ya de antemano y reconoció. Y entonces vemos que en esencia el virreinato es una estructura de raíz medieval, mientras la colonia es de raíz moderna, aunque tenga una inspiración antigua. México fue fundado a partir de, el Reino de la Nueva España fue fundado a partir de reinos y señoríos, no colonias. Y eso implica todo un régimen jurídico, un régimen fiscal, un régimen político, una impronta cultural completamente distinta. Quienes asimilan el modelo virreinal al colonial lo hacen imitando la historiografía gringa. Ellos imaginan grupos de españoles llegando como los Pilgrims en el Mayflower a fundar las colonias gringas como Boston. Es un vicio procedente de la historiografía extranjerizada, que por falta de familiaridad con las fuentes locales y con las fuentes auténticas, acaba reproduciendo con mayor o menor corrección un tópico común extranjero. Eso es a grandes rasgos la diferencia entre un virreinato y una colonia, que por supuesto admite mayores concreciones, porque no es lo mismo fundar un reino que fundar un señorío. México fue reino, por eso estaba ahí junto a la catedral, la llamada esquina de provincia en la Ciudad de México, provincia por el juzgado de provincia, porque a lo que tenía derecho como capital de reino. Esa es la razón por la que los habitantes de la Ciudad de México le decimos al resto del país provincia. Claro, hay señoríos no necesariamente dependientes de este reino, que en su calidad de señoríos tenían un régimen diferente, que tiende a ser más complejo y que tiene además una raíz castellana en parte oriunda de la repoblación, con raíces más bien del norte de España. Eso también existió y también fue importante y requiere también su particular dimensión. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, don Rodrigo. Que tenga buenas noches. Igualmente.